Namaste, buenos días. Qué Namaste, Néstor. alegría, qué alegría poder realizar este encuentro. Hoy nosotros estamos con el profesor Lisandro Boto, que tuve la gracia de poderlo conocer en un evento nuestro, realizado en San Miguel, en un congreso. Él es profesor de Ashtanga Vinyasa Yoga, así que bienvenido, Lisandro, hermoso encuentro. La verdad que hace mucho que no nos veíamos así y bueno, la situación del momento nos hace encontrar de esta forma. Totalmente. Así es. Nosotros estamos realizando un ciclo de encuentros en yoga con referentes del yoga de Argentina, del mundo y también profesionales de la Ayurveda. Y hoy te ha tocado y la verdad que es un placer enorme podernos encontrar y poder charlar contigo sobre tu trayectoria en yoga y también sobre el método que practican. Así que te voy a pedir ahora que te presentes para todos los que nos están oyendo, comentando un poquito también acerca de tu escuela y del método. ¿Cómo no? Bueno, Néstor, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí también es una gran alegría tener esta charla con vos y con toda la gente de tu escuela. Y bueno, me presento, mi nombre es Lisandro Boto, yo soy instructor de Ashtanga Vinyasa Yoga ya hace casi 10 años y soy el director de la sede de Palermo de Ashtanga Bailes, ¿sí? Bueno, Ashtanga Bailes es una escuela que se dedica exclusivamente a este método ya hace más de 20 años. Y el Ashtanga lo que tiene de particular es un método de yoga, es una de las tantas sendas que tiene el yoga, que es inmenso. Y lo que tiene es que trabaja de una forma dinámica, hace secuencias de posturas que se van repitiendo y todas están hiladas con movimientos respiratorios. Y eso lo que hace es que le da como un dinamismo a la práctica que, bueno, la verdad que es muy auspicioso y mucha gente lo ha tomado como su práctica diaria de asanas, ¿no? Pero bueno, también está bueno siempre recordar que ese es uno de los puntos de la Ashtanga, pero Ashtanga quiere decir 8, ¿no? 8 prácticas. Entonces, además de esa práctica de asanas que nos distingue por su dinamismo, también están las prácticas de, bueno, conductas externas, de no violencia, de veracidad, de aceptación con uno mismo, bueno, de esfuerzo, de cierta devoción. Y también tenemos prácticas que son un poco más sutiles, que vienen generalmente después de la práctica de asanas, que son las prácticas de pranayama y meditación, ¿no? Que son ejercicios respiratorios, para que luego uno pueda, ya en un estado mucho más quieto y sereno, entrar en distintas técnicas meditativas. Muy bien. Y Lisandro, ahora vamos a seguir hablando un poquito del método, te voy a hacer algunas consultas, pero me gustaría antes que me comentaras cómo fue el encuentro en tu vida con el yoga. ¿En qué momento? Si fue por alguna circunstancia especial, ¿cómo fue ese encuentro? Justo el otro día estaba recordando eso, porque uno un poco se olvida, ¿no? Cómo fue, porque me metí tanto en este camino que a veces eh, me olvido, y la verdad que fue en un momento que se podría decir como bisagra, ¿no? Un momento de mi vida en el cual supuestamente yo tenía todo, ¿no? Porque había estudiado una carrera, tenía un trabajo, pero internamente sentía como un vacío, sentía como que a veces como que no tenía un sentido, ¿no? Lo que estaba haciendo, ¿no? No me llenaba. Y bueno, eso sin duda me producía bastante tensión y bastante estrés. Y, y bueno, por esas casualidades, digamos, supongamos que es una casualidad, en Pongamos. ese estado de crisis, bueno, una compañera, Manu, mi compañera actual, me dijo, ¿por qué no haces una clase de yoga? A ver si te sirve para relajar un poco, para A ver si te descontracturar. calmas un poco. Claro, claro, porque había mucho estrés, mucha presión. Y bueno, justo en un lugar decía Ashtanga Yoga, y podría haber Ajá. dicho Hatha Yoga, Kundalini. Sí, Yo no tenía, no sabía que había distintas sendas. Para mí el yoga era uno solo. claro. Y bueno, me anoté ahí y probé la clase, y la verdad que ese día es como, es un antes y un después, porque
fue una clase que muy difícil para mí, ¿no? Yo estaba muy Sí, sí. rígido, pero sin embargo, ¿no? Y yo transpiraba un montón y hacía lo que podía, pero algo pasó internamente, porque es como que sentí que era para mí. Como que este método, esa forma de practicar así, que era todo continuado, en donde entrabas como en una coordinación de movimientos con respiración, eh, era para mí, y de hecho desde ese día es que no pude parar más, porque me acuerdo que a la señora yo le sacaba el abono todos los meses y le iba sumando clases, eh, y me quedaba, viste, después de la clase y le preguntaba, porque me parecía fascinante eh, lo que estaba haciendo, no lo podía creer, me daba mucha conciencia, ¿no? Sí, De, sí. de mi rigidez, de mis limitaciones, no sé, como que me motivaba a seguir practicando. Así que ¿Y es, qué actividades realizabas vos? ¿Algo que te llevaba a no, ese estado? la verdad que yo, bueno, a mí siempre me había gustado el deporte, pero nunca había tenido continuidad. Claro. Y en ese momento yo trabajaba en un banco y había estudiado ciencias económicas, o sea, estaba en otra Ah, historia, nada que ver. claro. Sí, Eh, sí. y, pero bueno, y entonces, no sé, se ve que probar eso y en un lugar tranquilo, y bueno, la profesora guiaba muy bien, me cautivó. No pude parar más desde ahí. Eh, y bueno, justamente, bueno, empecé a practicar en ese lugar que quedaba en Palermo y quería más, ¿viste? Necesitaba como Sí, sí, empezar sí. a leer, qué sé yo, y ahí fue que justo también Manuela me regala el libro de Alejandro Chiarella, donde él explica la serie, ¿no? Y explica cómo es el método. Entonces yo empiezo a entender un poco, ¿no? Porque uno practica al principio y no sabe todo lo que está moviendo internamente. Y en ese libro está muy bien explicado, ¿no? Y Claro. bueno, me pongo en contacto con Ale y ahí en el 2011 me anoto en la formación con él. Y Y ahí, ahí bueno, ahí empezaste, y ahí empezamos. empezó. Ahí empezó. Vos recién hacías referencia acerca, primero que mencionaste, Ashtanga, digamos, yoga, el camino de 8 pasos y demás, y por otro lado, el método que practican se llama Ashtanga Vinyasa Yoga. Lo pregunto para los que nos están oyendo, ¿sí? Porque puede haber algún tipo de confusión acerca de un yoga clásico, porque el yoga de Patanjali, el yoga clásico, es el que se conoce como los 8 pasos de Patanjali, ¿no? O sea, el yoga que Patanjali plantea, el camino de yoga que Patanjali plantea. ¿Qué diferencia hay entre ese yoga clásico de Patanjali y el Ashtanga Vinyasa Yoga de Patabi Jois? Sí, bueno, en realidad, si uno lo ve en teoría, supuestamente tendría que ser muy parecido, solo que en la parte de asanas tiene esta distinción, ¿no? Que la Claro, Ashtanga claro. tiene series donde las secuencias se tienen que respetar, ¿no? Entonces, tenemos la serie uno, que bueno, que es una serie bastante exigente, la verdad que es muy exigente porque hacerla completa te puede llevar varios años. Sí. Eh, y luego después hay 5 series más. Eh, lo que yo creo es que, bueno, que a lo mejor este método que es muy bueno, porque la verdad que el método en sí funciona muy bien, porque este sistema de viñazas lo que te permite es fortalecer tu cuerpo, generar mucho calor, y ese calor permite, ¿no? La apertura. Ahora, como todo método tiene que ser flexible también, porque si solamente nos quedamos en la serie como es, y que si una postura no sale no puedes avanzar, es como que nos perderíamos un montón de cosas que son buenísimas, ¿no? Sí. Eh, y Es entonces, importante, es importante esto que decís, básicamente porque a veces cuando las personas ven fotografías o se enteran o ven alguna imagen y demás de Ashtanga Vinyasa Yoga, piensan que, bueno, que tienen que ser súper flexibles o tienen que ser jóvenes digamos, o con una condición física particular para poder hacer esta práctica, ¿no? Y entonces eso claro, que vos decís es muy importante. sí, sí, es muy importante. Nosotros en la escuela, la verdad que todo el tiempo estamos como llevando este mensaje, y de hecho, bueno, tenemos muchísimos alumnos. Y el Ashtanga, decir que es para todos, porque en realidad la serie es como una estructura que nosotros la podemos adaptar a todas las edades, a todas las condiciones físicas.
Y además, a eso le vamos a sumar pranayama y meditación, ¿no? O sea, no trabajamos solamente con la serie. Yo creo que Ujú. quizás lo que le pasó un poco a este método inicialmente es que se hizo demasiado de asanas, ¿no? Y olvidaron un poco desarrollar pranayama y meditación, que en realidad son las prácticas más importantes, ¿no? Son las prácticas que en definitiva el yoga busca que nosotros vayamos llegando lentamente a eso, que es lo que estamos buscando, ¿no? Aquietarnos, sentirnos con mucha más energía y poder estar mucho más conectados con la esencia. Entonces, la verdad que está bueno esto que me preguntás porque quizás mucha gente piensa que es solamente físico para gente joven y flexible y fuerte, y la verdad que nada que ver. Es un método adaptable a todas las edades. De hecho, yo Ujú. tengo alumnos jóvenes, flexibles, duros, grandes, de todos los tipos, y a todo el mundo le hace bien. O sea, eso es, la idea es esa, ¿no? Que uno practique para Claro, estar bien, para sentirse bien. claro. En la década de los 90, el Ashtanga Vinyasa Yoga fue como así como un boom entre el 90 y los 2000, porque en un reportaje Madonna había dicho que le habían preguntado cómo era que se mantenía como estaba, ¿no? Y entonces decía, no, yo practico Ashtanga Vinyasa. Al otro día todos los fans y todas las personas que la escucharon quisieron a ver cómo era el método que me hace sentir más joven. Eh, entonces, sí, hubo una moda en ese sentido. Ahora, algo que te quería preguntar también, que a todos los maestros que he estado encontrándome, era acerca de que yo por mi propia experiencia de participar en diferentes congresos y demás, he visto, sobre todo en Latinoamérica, un énfasis muy puesto sobre la parte física del yoga, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, el yoga es uno, tiene diferentes senderos, diferentes métodos, pero todo tiene que ir hacia un mismo objetivo, ¿no es cierto? Claro. Eh, y lo que sí he visto es que a veces se veía mucho énfasis en la parte física del yoga, en el perfeccionamiento de las posturas, en la biométrica, en la biomecánica, mucho énfasis en eso, dejándose de lado los fundamentos primordiales del yoga, como vos lo mencionaste recién y como Patanjali también los marcó y varias tradiciones, ¿no? Como que las asanas son parte, las técnicas son parte, pero en realidad no es el objetivo. O sea, Claro. me gustaría que vos me dijeras acerca de esto, la visión de la Ashtanga, porque la mayoría de las personas tienen una idea que la Ashtanga es físico, más que nada por el tema del perfeccionamiento en las posturas, de unas series determinadas, como vos bien dijiste que al principio pueden resultar un poquito difíciles, pero yo sé la visión que tiene Alejandro Charela y su escuela y demás, y ya lo hemos charlado un montón de veces, y que no es esta visión la que ustedes tienen, la que yo estoy comentando, ¿no? Sí. Sobre todo porque sé del cuidado que tienen con las personas, el trabajo que realizan seriamente. Entonces, me gustaría que vos me explicaras o que me explicaras a todas las personas que nos están escuchando que, digamos, no es la idea de la Ashtanga que se tiene a veces con respecto a que es algo, como dije, para personas con cierta condición, jóvenes, atléticos, que puedan poner la pierna detrás de la nuca y todas Claro. esas cosas, ¿no? Sí. Sí, sí, la verdad que, bueno, de hecho, si yo mido también, yo quizás al principio también estaba demasiado pegado a lo físico, y puede ser, ¿no? Que uno a veces, porque como el método te va llevando y son Sí. secuencias que van avanzando, uno se puede perder en eso, y la verdad que, por suerte, existe Ashtanga Baires y Ale Chiarella, que realmente él le supo como encontrar una vuelta, ¿no? Y dejar eso que está bueno, porque de hecho no está mal avanzar en lo físico, si tu cuerpo lo permite, está bueno, pero no es el fin, porque si no, termina siendo un apego más. Entonces, el yoga, lo que realmente te quiere dar el yoga, lo perdés. Por eso está bueno Claro, claro, em, claro. tener en cuenta que lo físico se puede dar, pero que no es el objetivo. Y a mí me pasa, donde, por ejemplo, yo doy clases en Palermo, ¿no? Y justo que decías lo de Madonna, también un poco pensaba en eso, que esa moda
llevó a que muchísima gente al principio lo empiece a practicar y que sea gente joven y deportista, ¿no? Pero eso está cambiando, Claro, porque hoy por hoy la necesidad de practicar yoga está muy latente y es muy notorio que mucha gente se acerca porque hay mucha necesidad de aquietarse y de encontrar equilibrio, ¿no? Y entonces, si el Ashtanga fuera claro, solamente para gente joven, se perdería, porque en realidad es para todos. Y me parece que estamos justo en esa transición, ¿no? Donde estamos viendo que cada vez gente que hacía hatha o que hacía otros estilos se permite hacer Ashtanga y se da cuenta que también lo puede practicar. Y claro, nosotros en la escuela con Ale eh, encontramos la manera de adaptarlo perfectamente para toda sí, la sí, gente, sí, inclusive con lesiones. sí, Y de esa manera, entonces, es un estilo más apto para todo el mundo y cada uno tiene que ver cuál es el estilo que mejor le queda. O sea claro, que fue mutando y lo que vos decís es verdad, porque cuando yo empecé a practicar hace como 9 años, no había tanta gente y eran todos jóvenes, ¿no? Eran todos muy deportistas. eh, y eso fue cambiando. En mi sala, por ejemplo, yo a veces me pasaba que de repente tengo alumnos de muchos años y entonces, claro, ¿no? Venía uno nuevo y veía, encima cada uno practica a su ritmo y hace las posturas en forma independiente, y son posturas algunas que son muy extremas. claro. Y entonces yo siempre trataba de decirle, no te preocupes, eso no, no es No es, necesario. claro, 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 No es que vos tenés claro, que hacer eso, vos tranquilo, seguime a mí, yo te voy a ir guiando y claro. vamos viendo, ¿viste? Es para No todos. se, no, no se trata de competir con el compañero, se trata de No, estar con uno mismo, ¿no es cierto? Claro. claro. Pero viste que el occidental tiene eso, ¿no? Como que Sí, seguía sí, lo visual, entonces muchos entraban y veían y o querían salir corriendo o querían sí, copiar enseguida eso y no iban a poder. Entonces uno tiene sí, sí. como profe que, viste, llevarlos y decirle, no, mirá, esta gente que hace muchos años que practica, capaz que en algún momento lo puedes hacer, capaz que no, no es lo importante, no es lo que estamos buscando. Vos seguime a mí, seguí tu ritmo, seguí tu respiración y ahí vas construyendo tu camino. Claro. No, yo, mira, cuando yo lo conocía a Ale Charela, tuvimos obviamente muchas conversaciones, pero después conociéndolo y escuchando, digamos, digo, la visión que tiene, quizás, bueno, como todo, incluso dentro de un mismo método o de una misma tradición, puede haber interpretaciones distintas o formas, ¿no? Su impronta, puede haberlo. Obviamente que quizás hay quizás más, digamos, como digo yo, ashtangosos ortodoxos, ¿sí? En donde sean un poco más duros en esa parte, pero yo habiendo hablado con Alejandro Charela y después viendo tu clase que has realizado en un evento nuestro, aquí en un retiro en San Miguel, noté totalmente que eso, la visión que mucha gente tiene no era así, sobre todo porque el cuidado de las personas, el estar atentos, el estar alineando, el estar viendo que nadie haga algo que los pueda perjudicar y también el hecho de que ustedes colocan siempre en las charlas y demás que el objetivo no es la postura, ¿no? Que Claro. el objetivo, el yoga es algo mucho más integral, algo mucho más profundo y es una filosofía que, digamos, donde el asana es el camino, la técnica que yo necesito para que el cuerpo esté fortalecido, pero que no es el objetivo. Y yo lo he visto en las clases de ustedes y en las charlas que han dado. Quizás, bueno, sea la impronta de Ashtanga Baile. Yo no sé si todas las escuelas de Ashtanga tienen la misma energía que tienen ustedes o el mismo entendimiento, pero sí es notorio en Ashtanga Bailes que lo tratan de esa manera y me parece genial. Por lo menos comparto totalmente esa visión, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, yo conozco bastantes escuelas eh, y creo que de a poco se van flexibilizando. No sé si a tal nivel como el nuestro, Sí. pero me parece que sí, porque va cayendo un poco, ¿no? Y también uno como practicante, me parece que si va evolucionando y va creciendo, se da cuenta que es un método y entonces uno no se puede apegar con tanta rigidez a un método. En realidad el Claro. método es una herramienta que nosotros tenemos Ujú. para sentirnos mejor, para estar más conectados. Simplemente eso. Si de repente yo me pongo tan rígido con un método, al final termina siendo como
me estoy yendo otra vez, ¿no? Estoy perdiendo el Claro. eje otra vez. En realidad, dentro del yoga hay varios caminos, varios senderos. Yo, la verdad que siempre en nuestros eventos y demás, siempre pregonamos la unión del yoga, porque entendemos que el yoga es uno, como aquellos ríos que todos llegan a, a fluir hacia el océano. Uno puede tomar, digamos, embarcarse en el río que más le vibra, que más se acerca, que tiene que ver con su estilo, con su personalidad, con su forma, pero todos estamos conduciéndonos hacia un mismo objetivo, ¿no? Por eso decimos que el yoga es uno en realidad, independientemente de los métodos y obviamente respetando las tradiciones de cada uno. No hay un método mejor que el otro. ¿Sí? Eso Totalmente, lo hemos totalmente. hablado muchas veces con Alejandro y con otros maestros también. Por lo menos esa es nuestra visión. Nosotros tenemos nuestra tradición también, obviamente, que quizás no es tan física porque es de Raya Yoga, pero también no es Raya Yoga de Vivekananda, es otro tipo, es otra tradición, pero yo por lo menos desde mí nunca sale diciendo, mira, como decimos acá en Argentina, la posta es esta y no es la otra, ¿sí? Claro. Porque si verdaderamente buscamos la unidad, me parece que en el diálogo, en el discurso yo no puedo transmitir eso, porque si no, no estoy buscando la unidad. Estoy diciendo la unidad sí, pero lo mejor que es lo que, lo que hago yo o lo que hace el otro. Entonces, en verdad, la idea justamente de la unidad en la diversidad es a través del respeto hacia todas las tradiciones, ¿sí? Que de alguna manera uno puede compartir, no puede compartir, se siente mejor en una que en otra, ¿sí? Claro. Pero en verdad el yoga es uno, ¿sí? Sí, Entonces, y yo creo, Néstor, que el sí. yoga es uno y que si no tiene yamas y niyamas es Sí, imposible claro, realizarlo, claro. ¿no? Yamas y niyamas serían conductas, ciertas conductas externas, de no ser violentos, de ser Sí, verdaderos, de totalmente. poder vernos en el otro, de poder aceptarnos, de tener, bueno, de ser, de tener ciertas disciplinas que nos lleven a poder estar en este lugar de conciencia, ¿no? Entonces, Mira, digo, el yoga, claro, de los llamas que plantea Patanjali, Ahimsa, para nuestra tradición también, es el más importante, pero Ahimsa en todo sentido, en palabra, en hechos, en acción, en sentimientos, y básicamente la Ahimsa está muy relacionado con el respeto, porque yo puedo ser violento al decir, no, mira, este método es mejor, tiene que ir por este lado y no por el otro, porque es más o menos similar a lo que las religiones muchas veces han hecho, ¿no? A lo largo de la claro, historia, ¿no? Y entonces la humanidad guerreando por, digamos, a ver qué, digamos, en nombre de Dios. Entonces, en yoga a veces pasan ese tipo de cosas que no deberían, porque en verdad, si verdaderamente entiendo que el yoga es unión, que el yoga tiene que ver con una relación amorosa con los demás seres y con el universo, tengo que, ese ahimsa que planteaba Patanjali tiene mucho que ver y está muy relacionado con el respeto hacia los pensamientos de los demás. claro. Vuelvo a repetir, puede que yo no lo comparta o que yo me sienta bien por otro lugar, pero eso no quita que no sea bueno también y que, digamos, que se pueda ir por ese lado. Entonces, por lo menos desde nuestro lugar jamás dijimos, va, digamos, a ver, inclusive esto no hace falta ni que lo expreses, ¿no? Porque como has participado en nuestro evento, te habrás dado cuenta que había gente de Kundalini, gente de Hatha, gente de De todos Ashtanga los Vinyasa, estilos y mucha gente. de Raya Yoga, sí, o sea, yo invito a maestros de distintas escuelas, de distintas tradiciones, porque entendemos que es así, desde que nuestra escuela comenzó, los eventos siempre fueron así. Eh, Sí. digamos, quizás otras escuelas o otras tradiciones hacen eventos, pero solo con su grupo, con su tradición, con su linaje, y mi visión, por lo menos del yoga, no es esa. Sí, Entonces, y sí, yo comparto lo que decís y además yo también siempre a veces digo, ¿no? Que cuando uno está empezando, de hecho cuando yo empecé también, bueno, la Ashtanga me encantó el método, pero también me tomé la libertad de probar otras clases y también las disfruté claro. mucho, ¿no? Ujú. Porque yo siempre digo, mirá, probá distintas clases y fíjate en tu cuerpo cuál es
la que mejor te funciona, con la cual te sentís más cómodo. Y una vez que sí me parece importante que una vez que uno descubrió cuál es el método, hay que mantenerlo y hay que profundizar. Sí, claro. Porque cuando uno profundiza es cuando más sacás, ¿no? Sí, cuanto más podés ver. Pero hay una etapa donde uno tiene que buscar, porque cada cuerpo tiene distintos gunas, ¿no? Distintas energías. Entonces, tenés que encontrar ese método que te equilibre, que te lleve a sattva, que en definitiva es lo que estás buscando, ¿no? Claro, es el que te conecta, el que vos sentís que vibrás en ese camino, que lo sentís verdaderamente, y como bien decís, una vez que elegís uno, hay que profundizar, hay que ir por ese camino, ¿no? Pero sin ningún momento sin descalificar al otro, ¿no? O decir que el que vos elegiste es el camino y no el otro, ¿sí? No, además hay estilos, todos los estilos son muy buenos, y si uno los empieza a estudiar en profundidad, son excelentes, y tienen una metodología, y tienen un montón de coherencias espectaculares. Lo que pasa es que tiene, como decíamos recién, no tiene que coincidir con tu forma, ¿no? Con tu forma lo tenés que sentir cercano, y cuando lo sentís cercano, lo tomás y seguramente te va a quedar para siempre, porque se vuelve un estilo de vida. Claro, lo importante es entender que el método o la tradición que uno que sigue, cuando uno profundiza y quizás conocer de otros métodos también, te das cuenta que al final el último objetivo sigue siendo el mismo, ¿sí? O sea, es como, por ejemplo, por decirte algo, las mamás para hacer una torta, ¿no? Es la torta, pero el camino la receta puede variar, ¿sí? Entonces, pero el objetivo es ese. O sea, el yoga tiene un objetivo, ¿sí? El estado de plenitud existencial, el estado de samadhi, la iluminación, la liberación, ese es el objetivo. Cada uno de nosotros ha elegido una tradición, un método, y todos los métodos condicen con eso, ¿sí? O sea, quieren alcanzar ese objetivo. Entonces, lo único que cada uno elige la tradición y el camino porque tiene que ver con su energía, con su vibración, digamos, y como bien dijiste vos, una vez que uno elige un camino debe profundizar, porque si no es como que tomas muchas cositas de varios lados, pero quedas todo en lo superficial también, ¿no? Sí, para mí eso es re importante, profundizar, Sí. y además teniendo en cuenta de que es inmenso, o sea, el camino es tan grande, ¿no? Y lo digo yo que a medida que pasa el tiempo y cuanto estudio un poco más, cada vez siento que sé menos. Porque Y eso suele pasar. Es tan grande, es tan amplio, ¿no? Esto, que la verdad que cuando uno encuentra un método, está bueno profundizar, y ahí vas a tener para ver de todo, porque Sí. vas a ver, además de entender tu cuerpo, de entender tus condicionamientos, de empezar a relajarte, de empezar empieza a cambiar tu forma de alimentarte, tu forma de vincularte con los demás, empezás a empatizar mucho más, ¿no? Empezás con un montón de cambios, y ni hablar si empezás a estudiar también, porque si uno empieza a leer un poco de filosofía, de dónde viene el yoga, cuáles son las bases, es realmente emocionante y es muy amplio. Entonces, no te alcanza esta vida para poder, no te alcanza esta vida para poder terminar de comprender todo, es así. No, la verdad que no. Entonces es impresionante, y es hermoso el camino, y yo lo que creo es que hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que transitarlo, y mientras se lo va transitando hay que agradecer haber llegado. Yo todos los días agradezco, porque realmente a mí me cambió la vida desde esa clase que hablamos, ¿no? Sí, claro. A todo lo que fui viviendo con el yoga, con el ashtanga. Agradecer y disfrutar, porque el yoga es presente. Entonces, la puerta de esta práctica hermosa es que cada vez estés más presente y que puedas disfrutar cada vez más. Claro, totalmente. Lisandro, y ahora con el tema que estamos atravesando, ¿cómo es que están dando clases? ¿Cómo es que están haciendo sus actividades? Bueno, este año, qué año, Ha sido complicado. una
prueba increíble y bueno, la verdad que por suerte nosotros pudimos pasar todas las formaciones. Nosotros tenemos 3 formaciones en la escuela. Una formación inicial para los que no conocen el método y que puedan armarse una práctica, que dura un año. Después tenemos la formación de 200, que ya es para formar instructores, y la de 500, que es como si fuera un máster, en donde uno ya profundiza muchísimo más en filosofía y ya en el yoga en general, no tanto de Ashtanga, ¿no? Y bueno, nosotros dábamos clases todas presenciales, primero hacíamos prácticas, después hacíamos teoría, y bueno, con esto de la pandemia tuvimos que readaptar todo, y bueno, mágicamente, yo creo que cuando también, ¿no? Cuando uno hace lo que ama, hay como una fuerza mayor que te acompaña y te ayuda, podríamos llamarlo universo, y bueno, pudimos mantener los grupos, pasarlos en forma virtual, dar las clases vía Zoom, y mantener las formaciones, así que la verdad que si bien extrañamos un poco la presencial, ¿no? Donde podíamos vernos y practicar algunas cosas que por Zoom se complican, como las asistencias en asanas, pudimos ganar otras cosas, ganamos muchísima más, vimos mucho más teoría, porque tuvimos la posibilidad de compartir pantallas, de estudiar biomecánica, anatomía, de llegar a mucha más gente también, ¿no? Porque hubo gente que increíblemente a partir de la pandemia se anotaron. Claro, porque la gente del interior, sobre todo, que no tenía que viajar, era una posibilidad enorme, ¿no? Porque se ahorraban el gasto de viajar a Buenos Aires todos los meses y lo podían hacer vía Zoom. Así que, por suerte, estamos ya llegando casi a noviembre, en diciembre terminamos los grupos y está todo bien. O sea, con muchas ganas de verlos, pero pudimos hacer todo el trabajo de igual manera, ¿no? Sí, por un lado, uno cuando empezamos, nos ha pasado y les ha pasado a muchos de los maestros que estuve charlando, al principio uno como que digamos, dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo me estructuro de una forma distinta? ¿Cómo hago para formar, para enseñar y demás? Y como bien dijiste vos, el hecho de estar y demás es como que es cierto que falta la presencialidad, que eso es muy importante y que nosotros lo consideramos mucho, pero por otro lado se ha abierto un panorama y una posibilidad de difundir esto que nosotros con tanta pasión transmitimos a personas que de otro modo no hubiesen podido. ¿Sí? Por ejemplo, de personas que viven lejos de una ciudad grande, donde tengan alguna escuela para poderse formar, o inclusive, como vos decís, por el hecho del transporte, de tener que viajar y demás, y se nos ha ampliado mucha la cantidad de alumnos con esas condiciones, ¿no? De pueblos, del interior, y que le hemos de alguna manera facilitado el hecho de poder llegar al yoga. Y eso es muy importante, por lo menos para nosotros, los guías, los facilitadores, es muy importante el hecho de poder difundir en todos lados, ¿no? El yoga. Con Alejandro también habíamos hablado del tema, y bueno, sí, claro, es fantástico desde ese punto de vista. La verdad que sí, es increíble, ¿no? Porque en un principio fue un lío tremendo y bueno, hubo que reorganizar todo, pero hoy por hoy se hizo una plataforma que está muy buena, porque, no sé, el otro día, por ejemplo, yo tenía alumnos, por ejemplo, el año pasado, si se iban al extranjero a vivir y los perdía, ¿no? Y el otro día una alumna que se fue a Suiza, estaba en Suiza y estaba conectada tomando la clase como si estuviera acá, es increíble. Claro, sí, sí. Esas cosas. Y bueno, la verdad que ojalá que podamos de a poquito volver a las presenciales. Entonces ahora tenemos como una doble forma de llegar. Inclusive, bueno, Ale está muy contento porque él viajó mucho por el interior, estaba un poco cansado de viajar. Así que vamos a tener que viajar más nosotros. Claro. Y él va a aparecer por Zoom. Y entonces va a aprovechar para descansar un poco y estar más con su familia. Así que bueno, lo que fue un problema en un principio, al final terminó siendo una oportunidad también. Claro, totalmente.
Y seguramente en este periodo del año, como bien dijiste, están como finalizando los cursos y demás, o tienen algún tipo de actividad que está por iniciar en estos días. Bueno, no, nosotros ahora entramos en la etapa donde abrimos la inscripción para el año que viene, para Ujú. estas 3 formaciones y también para el interior, y donde vamos finalizando el ciclo de 2020. Quedan Claro, 2 claro, claro. encuentros, queda noviembre y diciembre. En diciembre Sí, se reciben. Así que, no, es una parte del año muy intensa, de muchas emociones también, porque la verdad y que sí. siempre, ¿no? En un año normal, el recorrido, ¿no?, de la gente que se forma es muy emocionante, porque ponen un montón de energía, dan lo mejor, y bueno, y nosotros también, ¿no? Tratamos de transmitir de la mejor manera todo lo que fuimos aprendiendo, y así que en diciembre terminamos todos llorando, emocionados. Y sí, claro. Y más en este año Eh, tan especial, ¿no? este En año este yo creo que año va a tan ser especial. más todavía. Sí, Lisandro, te hago una pregunta con respecto a lo que estábamos hablando antes que te iba a decir. ¿Se está viendo, ustedes, vos específicamente estás en qué me dijiste, en Capital estabas? sí, en Palermo. En Palermo. ¿Están viendo algún tipo de protocolo o algo como para empezar a dar clases presenciales? Sí, estamos viendo la posibilidad de empezar a dar algunas clases con pocos alumnos, Sí. eh, y por lo menos para tener, aunque sea, asistencias verbales, no, Ujú. con un protocolo, ¿no?, de mantener distancia, cada uno con Sí, su sí, sí. mat, cada uno con su toallita, pero por lo Sí, menos para sí. poder verlos en forma presencial, ir corrigiendo un poco Algunas cosas. alineaciones y entendimientos de las posturas. Sí, quizás en noviembre, si todo va bien, serían clases así con 4 o 5 alumnos, Claro. que quieran venir, y bueno, de a poquito así empezar a ver si tenemos la posibilidad de ir avanzando también en ese sentido. Con mucho Sí, porque cuidado. en Capital hay un poquito más de flexibilidad que en el AMBA y en otras provincias, ¿no? Yo creo que en Capital hay un poco más. Claro. Sí, Sí, así que estoy también un poco ilusionado con eso. sí, sí. Eh, por lo menos con distanciamiento, pero verlos, y bueno, ¿no? La verdad que a mí me apasiona dar clases, y extrañaba, ¿no? Porque yo Sí, sí. generalmente siempre, todas las mañanas, doy clases en Palermo, bueno, después a la tarde generalmente tengo mis prácticas y estudio, y los fines de semana formaciones. Y bueno, las presenciales desde marzo que no las pude dar más, y las extraño mucho. Sí, y sí, sí, se extraña, lo presencial se extraña. O sea, por un lado, no dejamos de estar en contacto con nuestros alumnos a través de este medio, pero obviamente que no es igual, no es igual. Claro, Pero, digamos, a ver, ante la circunstancia también, también los alumnos agradecen el hecho de no haber desconectado, ¿no? Y de estar, y más que nada por todo lo que se vive a consecuencia de lo que estamos viviendo. Y a raíz de esto te iba a hacer una pregunta también, si querés, por ejemplo, de parte tuya, a todos los que nos escuchan, dar algún tip desde el yoga para todas las cuestiones que estamos viviendo a nivel emocional, porque, o sea, depende de cómo está mi estado mental, emocional, mi estado yógico, la cuarentena nos afecta de una determinada manera, ¿sí? Hay personas que están enojadas, hay personas que están tristes, hay personas que no soportan, quizás si no tienen un lugar o una casa, viven en un monoambiente y hace 7 meses que están encerrados y no pueden claro, salir o no pueden ver a sus padres, a sus hijos, a su pareja. Bueno, entonces, obviamente que hay una cuestión emocional que influye y mucho. Eh, sí, sí, entonces, sí, con no, respecto te a escucho, esto, sí, te escucho sí, y, sí, y pienso un sí, montón de cosas que, digo, en realidad, lo que yo siempre digo es que, bueno, tener una práctica, que la práctica no es de Ashtanga, es una práctica que vos puedas tener algunas asanas, que puedas hacer algunos ejercicios de respiración y algo de meditación, ¿no? Y eso en el sí. tiempo lo vas manteniendo y va evolucionando, y cada vez te hace sentir mejor. Para mí es Ujú. fundamental en cualquier estado, en cualquier momento de la vida. En este contexto, para mí, se hace más importante todavía, porque realmente
inclusive para todos, ¿no? O sea, fue un año de un vértigo impresionante de cambios, de incertidumbre que genera, eso replica en la mente y en el cuerpo, ¿no? O sea, el Claro. miedo, las emociones enseguida van al cuerpo, y me parece que lo que peor uno puede hacer es quedarse quieto, ¿no? Es quedarse con todas esas sensaciones en el cuerpo que se empiezan como a endurecer, y entonces lo que yo recomiendo es que practiquen cualquier estilo, pero que practiquen. De hecho, yo creo que sí, que hagan asanas, que hagan algunas posturas, que respiren, ¿no? Que hagan respiraciones profundas y que traten de aquietar sus mentes, porque es muy, muy importante no entrar en este momento en más miedos o en más tensiones o en más enojos. Hay que de alguna manera salir, ¿no?, de ese círculo. Y bueno, lo que yo sé es yoga, entonces lo que yo recomiendo es que traten de tomar alguna clase. Hay un montón de oportunidades ahora también de tomar clases. Sí, sí. Hay clases por Instagram, lo que sea que puedan hacer, les va a hacer bien, que lo hagan tranquilos, que lo hagan con amor, y que bueno, que confíen que esto va a pasar también. Y lo importante es pasarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, practicando posturas, respirando profundo y tratando de aquietarse, es una buena manera para poder pasar este momento que es difícil para todos, ¿no? Sí, más que nada porque digamos, el sistema inmune se ve afectado a partir también de, de esas emociones que van surgiendo, ¿no? Entonces necesitamos equilibrarnos, necesitamos entrar en nuestro eje, estar un poco alejado de la toxina televisiva, Sí, informativa, ¿no? Y de todo eso que, bueno, nos perjudica emocionalmente y mucho. No estar ausentes de la realidad, ¿no? Pero tener los cuidados que debemos tener, pero tampoco dejarnos intoxicar permanentemente con tanta información que lo único que hace es desestabilizarnos más emocionalmente. Así que... y siempre, Néstor, siempre me parece que está bueno hacer, ¿no? Entonces, el movimiento, el hacer, el Sí, ver claro. cómo solucionar, sin dudas que es un desafío, ¿no? Porque todo cambia muy rápidamente y hay mucha incertidumbre, pero me parece que lo peor que podemos hacer es quedarnos mirando la tele y tomando noticias negativas todo el tiempo, nos va a hacer mal. Entonces, moverse, tratar de ayudar, tratar de ver posibilidades porque va a pasar, yo estoy seguro que esto va a pasar, y Sí, seguramente claro. que si lo pasamos de la mejor manera nos va a fortalecer también, ¿no? Como hablábamos un poco, que esta plataforma de Zoom, esta charla que estamos teniendo, aunque sea virtual, yo la siento como muy cercana, Sí, claro. eh, y es una herramienta que tenemos siempre, ¿no? Para poder comunicarnos y para poder llegar a más gente. Entonces, de lo que fue un problema, al final también encontramos algo que nos fortaleció, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, Lisandro, no quiero quitarte más el tiempo, seguramente tenés muchas actividades ahí pendientes. Yo te quiero agradecer nuevamente el tiempo que has dispuesto para que podamos hacer este encuentro, para poder contarnos tus experiencias y seguramente, ojalá sea de este modo, va a haber muchos encuentros más por delante y esperemos que pronto sea en forma presencial. Así nos podemos dar un abrazo como corresponde, que nosotros los latinos acá medio como que extrañamos el abrazo, ¿no es cierto? Sí, Ese contacto. totalmente, totalmente. Así que Totalmente que sí. bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo esta Gracias, oportunidad de Néstor. poder charlar contigo. Yo te quiero Sí, agradecer a vos la oportunidad y también el cariño que tenés y la tarea inmensa que estás haciendo en tu escuela, que la verdad que es gigante, así que muchísimas gracias a vos. Y bueno, espero que esto sume, ¿no? Y que son todas experiencias que, que pueden llegar a mucha gente, y que en definitiva mi mensaje, lo que yo quería decir es que, hagan, que busquen, ¿no? Que hay que buscar lo que a uno le gusta y hacerlo a fondo y dar lo mejor. Y me parece que eso también puede ser el yoga, aunque no sea, ¿no?, práctica de asanas, pero cuando uno encuentra una actividad que le guste, la hace con amor y de la mejor manera, es una manera de entrar en Samadhi también. claro que sí, exactamente. Y para finalizar también, Lisandro, porque seguramente quien nos está escuchando quizás le interese practicar Ashtanga en Capital. Entonces,
Sí. Podés pasar tus datos para aquellos que nos escuchan y quieren acercarse o quieren contactarse contigo Sí, para poderlo sí, hacer. sí. Por favor, mira, yo tengo mi Instagram que es @lichaboto, @lichaboto, B larga con doble T, y si no también la escuela que es Sí, @Ashtanga Baires. Ahí nos pueden escribir cuando quieran, nosotros estamos siempre recibiendo consultas y contestando cualquier tipo de consultas que quieran saber con respecto a la práctica, cómo empezar, así que ahí nos ubican siempre. ¿Mm? bueno, buenísimo, Bueno, excelente. Néstor, Bueno, una vez más, bendiciones, namaste, bendiciones. muchas gracias Gracias. nuevamente y nos vamos a ver seguramente en otro encuentro pronto. Gracias, Lisandro. Un placer, Néstor. Muchas gracias. Cuídense. Chau, chau. Igualmente, chao, chao. Chau, Néstor. Gracias.